El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Mejor Programa Periodístico. Contravía. Este premio se lo quiero dedicar a los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Gracias. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Muy buenas noches. Hoy, exactamente hace 8 días, se cometió el atentado terrorista más grave en la historia del pueblo español. Más de 200 muertos, 1.500 heridos. El manejo de esa crisis, el manejo de ese acto, generó lo que algunos han denominado, como por ejemplo el diario colombiano El Tiempo, el urnazo, y la prensa especializada en Estados Unidos lo denominó como el fenómeno español. ¿Qué pasó en el manejo de esa crisis? ¿Quiénes cometieron el atentado? ¿Qué repercusiones tiene frente a la política internacional para el manejo del terrorismo? ¿Y qué repercusiones tienen para la política exterior del gobierno colombiano? Esas son algunas de las preguntas que trataremos de contestar en el día de hoy. Y por eso hemos invitado al doctor Rodrigo Pardo, subdirector del periódico El Tiempo, ex canciller de la República. También nos acompaña la periodista española Salud Hernández, columnista del periódico El Tiempo y del periódico El Mundo de la Ciudad de Madrid, y el senador Antonio Navarro Wolf. Con ellos trataremos de resolver estas inquietudes. Por eso, bienvenidos a Contravía. El jueves en la madrugada Madrid se despertaba con sendos bombazos, mochilas con explosivos que fueron dejadas en los trenes de cercanías que estaban repletos de trabajadores españoles y de inmigrantes. Veamos estas imágenes y empecemos, a tratar de descubrir cómo fueron esas primeras horas de este atentado terrorista. Esas fueron las primeras imágenes que el jueves 11 de marzo le empezaron a dar la vuelta al mundo, dando cuenta de la tragedia del acto terrorista en Madrid, lo que empezó a conocerse como el 11M. Salud Hernández, columnista del periódico El Tiempo, española. Salud, ¿cómo se vivieron esos primeros minutos en Madrid, en España? Pues según me dijeron, porque yo al poco de producirse el atentado, pues me llamaron por teléfono. La gente al principio pasó mucho miedo, pero sobre todo muchísima rabia, con muchísima rabia. En un principio se pensó que era ETA, porque el 24 de diciembre había intentado un atentado similar, y del miedo se pasó, ya te digo, inmediatamente a la indignación, a la rabia y a la desolación, ¿no? Porque nadie esperaba una magnitud, una tragedia tan inmediatamente grande. La gente empieza a volcarse a las calles, ¿no? Empiezan a producirse las primeras manifestaciones en la calle. Al principio, las primeras manifestaciones, pero enseguida Madrid se paraliza porque hay muchísimos controles policiales en toda la ciudad y empieza a hacerse casi imposible circular por Madrid. En el metro también paran varias veces los vagones del metro en muchas estaciones para requisar el metro. Y al final la gente lo que hace es, el que se ha ido a la oficina, pues se queda en la oficina todo el día, y el que no ha salido mucho se queda en su casa, pero me dijeron que era una ciudad completamente desierta. Y precisamente después de este corte de comerciales vamos a escuchar esas primeras declaraciones que empiezan a suscitar ya la polémica. Contravía.
Contravía. Retomamos entonces, como les habíamos prometido antes del corte comerciales, a escuchar las primeras declaraciones del gobierno español, las que empiezan a suscitar la polémica. Oigámoslas. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar. Para defender estas causas, el Gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo", han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Acabamos de escuchar las declaraciones. ¿Podía el gobierno español desechar y casarse de una vez con la hipótesis de ETA? Pues hoy sabemos que no, Holman, porque la hipótesis de que fue Al-Qaeda es una hipótesis que ha ido tomando mucha fuerza y lo menos que uno podría decir es que se puede descartar. Casi que habría que decir que por lo menos que no fue ETA. Pero indudablemente en esas primeras reacciones estaba en juego lo que pasaría en las elecciones 3 días después. Y para nadie es un secreto que las consecuencias políticas del atentado serían muy distintas en el caso de que la autoría fuera de ETA, en cuyo caso se podría esperar una reunión de solidaridad en torno a la Constitución, en torno al gobierno del presidente Aznar, que había sido muy duro con el terrorismo, y que en cambio, si se confirmaba o se fortalecía la hipótesis de Al-Qaeda, se podía esperar un beneficio para el Partido Socialista, que había criticado el hecho de que el gobierno Aznar se hubiera jugado tan a fondo por la política de Bush contra su manera de entender la lucha, o sea, con su manera de entender la lucha antiterrorista. Doctor Navarro, ¿no resulta, pues uno oye estas expresiones, no resulta también un poco maquiavélico el manejo que ya le empezaba a dar el gobierno español, digamos, al manejo del atentado? ¿No resulta también chocante inclusive para las víctimas? Bueno, yo creo que era natural de pronto que los españoles pensaran en el primer momento que el responsable era ETA, porque pues es la organización terrorista que ha venido actuando con atentados en España a lo largo de muchos años. Es más, porque habían encontrado alijos de explosivos, como dicen los españoles, en trenes atribuibles a ETA. Pero creo que cuando viene el desmentido de gente cercana a ETA, como el que acabamos de oír, el gobierno español entendió que tenía un riesgo político si mostraba dudas y cometió un error, me parece a mí. Cometió un error que le costó definitivamente una gran derrota en las elecciones, porque afirmó con una vehemencia que los hechos no mostraban todavía la posibilidad de tener esa vehemencia, que el responsable era ETA, y ahí se equivocó, porque cuando aún antes del día de elecciones empezó a mostrarse indicios de que no había sido ETA sino los fundamentalistas islámicos, entonces quedó en desnudo cómo fue este gobierno, un gobierno arrogante, un gobierno demasiado seguro de su propia verdad, un gobierno que no acepta ni siquiera una posición objetiva frente a los hechos. Salud, esta posición, por ejemplo, concreta del ministro del Interior, de Miguel Ángel Aceves, de calificar de miserables a aquel que pensara algo distinto. Es que Otegi es un miserable, vamos, eso no le quepa a nadie la menor duda. Otegi es un miserable, Otegi es un etarra que no ha condenado nunca un asesinato de ETA, nunca.
Es decir, yo la primera intervención de Acebes la comprendo porque en ese momento, si tú a ETA el 24 de diciembre le has desarticulado un atentado igual, comprendo que señalen a ETA. Comprendo en ese momento que lo hagan. A la noche, el presidente de gobierno no dice ETA, pero todo lo que dice apunta a ETA. Pero a mí el que no hagan caso a Otegi me parece perfectamente legítimo. Es que ningún gobierno tiene que hacer caso a un desmentido. Es que el modus operandi de ETA ha sido siempre asesinar. Punto. Veamos lo que genera la marcha y veamos la gran marcha que genera, digamos, la convocatoria del presidente Aznar en todas las calles de las ciudades españolas. Ahí vemos precisamente lo que es una democracia, unida. Está tanto el presidente del gobierno, Partido Popular, y está su opositor más cercano, Rodríguez Zapatero, quien se convertiría en presidente en las próximas horas. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demostración hay ahí para una democracia? ¿Qué demostración hay para nosotros los colombianos, doctor Pardo? Bueno, yo creo que aquí hay, Holman, una contradicción, o dos procesos contradictorios que son, por una parte, un evento que por definición divide a la sociedad como son unas elecciones, y un evento que por definición une a la sociedad, sobre todo en el caso de España, que es el terrorismo. España ha tenido una posición bastante unificada frente al terrorismo. Los partidos han hecho esfuerzos para que la competencia política no afecte la posición de la sociedad frente al terrorismo, han firmado un pacto antiterrorista, y me parece que en esas horas se veía como la dinámica de ese doble proceso. Por un lado, todos los candidatos anunciaron el fin de la campaña, pero indudablemente hacían cosas sutilmente para tratar de decir, después del atentado tienen que votar a favor de mi partido. Me parece que las actitudes del presidente Aznar, las reacciones del candidato Rajoy y por su lado el Partido Socialista Obrero Español, sutilmente el uno convocaba a la unidad. Oímos al presidente Aznar ahora en este video reclamar que la marcha se hiciera a favor de la Constitución, que de alguna manera pues era fortalecer el orden, era fortalecer lo que representaba, mientras que los socialistas empiezan a jugar un poco a la necesidad de un cambio en la política, muy sutilmente, porque formalmente ambos le pusieron fin a la campaña. Doctor Navarro, ¿qué demostración vemos aquí? ¿Una demostración de pronto de corazón, pero ya el domingo vimos la demostración política en las urnas? Bueno, primero a mí me da envidia de la buena ver las calles repletas de gente. En Colombia no. En Colombia pasan cosas terribles y todo el mundo se queda en su casa. Y todo el mundo se queda en su actividad normal y nos hemos habituado a que aquí pasen cosas terribles. De manera que me da una envidia de la buena. Segundo, me recuerda el único intento que ha habido aquí de una unidad contra el terrorismo. Lo hicimos, bueno, hace un año más o menos, un poco menos de un año, cuando firmamos una especie de acuerdo, así se llamaba, Acuerdo Nacional contra el Terrorismo. Retomando un poco el acuerdo español. Claro, también. Tomando como punto de referencia el acuerdo español, diciendo que el terrorismo es suficientemente grave como para que todos nos unamos por encima de las diferencias políticas. Y lo firmamos, y bueno, algunos nos criticaron desde la izquierda, pero lo hicimos convencidos de que era lo que había que hacer. Y sin embargo, el presidente Uribe le pasó por encima, no le dio ninguna importancia, lo menospreció, esa es la realidad. Yo creo que por eso el ejemplo español hay que volver a mirarlo realmente como algo que tiene que servirnos a nosotros. Salud, usted que es española, que le ha tocado esas manifestaciones, que inmediatamente hay un atentado terrorista de ETA, inmediatamente se vuelca al pueblo español en las ciudades donde se comete el atentado, pero esta es multitudinaria, y le ha tocado también ver el terrorismo que hay en Colombia, la guerra que hay en Colombia. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso como Antonio Navarro, ¿no? Creo que los partidos políticos y los que no son partidos políticos, los movimientos que hay en Colombia deberían ser más serios a la hora de firmar y de alguna forma respetar esos pactos antiterroristas. Es decir, aquí tiene que haber, al final tiene que haber una política de Estado para combatir el terrorismo. No hay otra forma. Igual que tiene que haber una solidaridad y un compromiso de la gente para luchar contra él. Lo que pasa es que un poco aquí, ¿qué es terrorismo? Es que no nos ponemos de acuerdo ni que en terrorismo. Porque para unos terrorismo es una cosa, para otros terrorismo es otra. Hay unos que están encantados con las autodefensas, otros que a la guerrilla la miran con cierta simpatía, uno justifica una cosa, otro tiene una estrategia completamente opuesta al resto, pero mientras no haya
un pacto entre todas las fuerzas políticas y al menos una consideración, yo creo que no se va a combatir. Siguieron transcurriendo las horas después del atentado terrorista, pero empezó a surgir la pregunta: ¿quién cometió el acto terrorista? Digamos que el pueblo español, o por lo menos así se desprende de lo que uno empieza a leer, empieza a preguntarse: alguien está faltando a la verdad, nos están manipulando, y se empiezan a producir las primeras manifestaciones el sábado, un día antes de elecciones. Veamos esas manifestaciones. Esas son las imágenes que se produjeron, las manifestaciones que se produjeron el sábado. Nosotros exigimos la verdad, nosotros dijimos no a la guerra. Doctor Antonio Navarro, esta es otra demostración. ¿Qué pasa ahí? ¿Le da envidia también? Bueno, sí, por supuesto que ojalá tuviéramos también manifestaciones de ese tamaño diciendo no a la guerra. Pero muestra el cambio en horas. Así es. Frente a los hechos. Yo sí creo que el presidente Aznar, el primer ministro Aznar, cometió un error gravísimo al no haber sido más abierto o más neutro frente a la investigación y desnudó, digamos, una actitud parcial. Claro, esto es una actitud ya también politizada. Estoy seguro que los que estaban ahí eran votantes socialistas. No, eso está organizado por el Partido Socialista, esas manifestaciones de espontáneas no tienen nada. Claro, nada. Pero mostró cómo en un momento de definición electoral, en horas, las decisiones que se tomen son fundamentales. Porque sin duda, si Aznar es más abierto, dice vamos a investigar, aquí hay unos hechos que queremos aclarar, pero no se casa tanto con la hipótesis de que su política de seguridad era cierta y única y había que respaldarla, Doctor Pardo, podría haber capoteado mejor. Yo creo que hay dos puntos, Holman, perdóname que me adelante. Uno es que la mayoría de los españoles había estado en contra de la guerra. Exacto. Y entonces aquí se empieza a ver la inconformidad, digamos, porque la participación en la guerra hubiera podido originar esta tragedia. Pero dos, el tema de la información. La gente está diciendo, queremos la verdad antes de votar, gritaban algunas de las personas en estas y en otras manifestaciones, y me parece que eso tocaba una herida que ha quedado abierta cuando el desastre del buque petrolero El Prestige, que había quedado la impresión de que el presidente Aznar había hecho esfuerzos para bajarle el tono a la magnitud del desastre, para que no se notara cómo había sido ese desastre. Me parece que ese fue un segundo elemento que fue importante para que la gente cambiara su decisión de votar en las últimas horas y sobre todo para que saliera a votar cerca de un 8% adicional que sin duda, y la mayoría de ellos jóvenes exactamente, que sin duda afectaron la balanza a favor del PSOE. Pero la manipulación fue de las dos vías. Por ningún momento se puede pensar que fue espontánea, es decir, no, que fue cuando el 90% de los españoles salieron a rechazar esa guerra, y cuando el voto de los jóvenes fue determinante también, y eran los jóvenes los que jalonaron esa. Es una manifestación con carteles ya impresos, pero por favor, y además no tienes más que ver a la gente, es gente típico perfil de Izquierda Unida y que vota. No, esas manifestaciones, es decir, el gobierno manipuló, por supuesto, y la oposición manipuló, los periódicos manipularon en función de sus afinidades políticas. Perdona, es que absolutamente la SER y el Grupo Prisa, que es el dueño aquí en Colombia, Caracol, manipuló absolutamente a favor de su partido, que es el socialista. El ABC y El Mundo intentaron hacer lo propio con el suyo, que es el Partido Popular. Su editorial del día de hoy, doctor Pardo, precisamente está reflejando cómo contaron los medios de comunicación para inclinar la balanza a última hora. Es que esto se está produciendo en cuestión de horas. Es cuestión de horas. Es que a mí me parece muy apasionante el tema del efecto de la información en este proceso. Yo critiqué al periódico El País que en una edición extraordinaria del día jueves, por cierto, una edición muy bien hecha, con mucho texto, con mucho gráfico, infografía y tal, que salió muy rápido a la calle, titula muy
con un titular enorme en primera página, Matanza de ETA en Madrid. Es decir, que un periódico de la oposición se tragó enterita la versión del gobierno. Había razones, como decía Salud, para darle credibilidad a esa hipótesis, pero de todas maneras ni siquiera decía 2 puntos gobierno, sino el periódico asumía se casaba con esa hipótesis. Ahora, es muy interesante efectivamente cómo después los periódicos empiezan a tratar de influir por sus candidatos, porque los periódicos en España, quizás de una manera un poco más abierta que en Colombia, tienen partido, partido que no significa guardar distancias frente a las fuentes a la hora de la información, pero tienen una línea política y el lector sabe cuando compra un periódico cuál es la línea política de ese periódico. Exactamente. Yo quiero, a ver si la cámara me ayuda. Este fue el titular, digamos, del periódico El País el día de las elecciones. España vota bajo el síndrome del peor atentado terrorista, pero abajo dice: miles de ciudadanos exigen en la calle que se les diga la verdad antes de ir a votar. Estamos hablando del País, que es un diario que nace a la luz del PSOE. Y por el otro lado ABC, si me corrige Salud, un periódico bastante conservador, derecha, pura y dura. Dice, el gobierno y el PP acusan al PSOE de alentar el acoso a sus sedes en toda España. Ahí los dos titulares reflejan esa manipulación de la cual habla hoy el editorial del doctor Pardo. Pero, doctor Navarro, usted está que se habla... Sí, pues el tema de la verdad, el tema de la verdad está también asociado con la verdad para invadir Irak. Sí, bueno, ya estamos claros que la invasión a Irak se hizo sobre una mentira, y es que el señor Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y entonces todo ese debate sobre la verdad creo que estaba por debajo y afloró cuando se sintió que no se estaba diciendo tampoco la verdad sobre el atentado del 11 de marzo en Madrid. Veamos, entonces, pasemos y veamos las declaraciones que se empiezan a producir, digamos, de alguna manera contradicciones sobre el origen del atentado. Si alguien piensa que un gobierno con 2 dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autora. Reunimos todas esas circunstancias que se pretendía un atentado por parte de ETA antes de las elecciones, que tuviese una gran magnitud y que provocase una gran cantidad de muertos y de heridos utilizando explosivos. Pues, bueno, pues ¿cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? ¿Esto significa que se desatiendan cualquier otra vía de investigación? No, se está continuando con toda intensidad la investigación en cualquier otra línea. Primero, el gobierno español está mintiendo deliberadamente. Bueno, esas eran las declaraciones que ya, digamos, se producen cuando el gobierno se da cuenta de que, hombre, aquí fallamos, aquí esto no se lo tragaron entero, o aquí empiezan a verse otros cálculos políticos, doctor Navarro. Bueno, sí, es lo que yo he dicho, hay un debate que marcado por un proceso electoral tan inminente, produjo el resultado que produjo, pero creo que el gobierno se equivocó al haber tomado tan enfáticamente partido por una versión que parecía lógica a primera vista, pero que necesitaba seguridad, porque... No, yo creo que la base de la derrota es la participación española en la guerra de Irak, que el 95% de españoles no quiso. El 95% significa que los votantes de Aznar no quisieron esa estúpida guerra, nadie quiso esa estúpida guerra, y eso es lo que le cobran, yo creo. Y lo que pasa es que el detonante del vuelco terrible es la bomba, el detonante, pero ya había alarmado una oposición absoluta, porque es que eso es intolerable. Fue una oposición personal, además de Aznar, ni siquiera de partido, personal de un presidente prepotente. Doctor Pardo, ¿usted cree que hasta el momento de las encuestas parecía que el PSOE no iba a acceder a la presidencia? De pronto parecen oscilar las encuestas, pero ¿usted cree que es decisivo o no es decisivo el atentado en el comportamiento electoral de España? Digamos, hace un mes nadie dudaba del triunfo del Partido Popular y nadie pensaba que pudiera ganar el Partido Socialista. Pero la verdad es que en los últimos días la tendencia mostraba que el PSOE iba creciendo. En alguna encuesta antes de que entrara el pedido de veda ya había un empate técnico. Mayoría de españoles decían que era conveniente un cambio en el gobierno a pesar de que estaban apoyando a Rajoy.
Me parece que para los españoles era distinto votar a favor de Rajoy que votar a favor de Aznar. Ahí creo que también pudo haber un error de José María Aznar, que también habla de su prepotencia. Si él hubiera sido el candidato, quizás las cosas hubieran sido distintas, la campaña hubiera sido mucho más sólida. De manera que, aunque con todas las posibilidades de ganar, el Partido Popular llega con una leve ventaja en las encuestas, con una tendencia en contra, y lo cual significa una posición débil para enfrentar la catástrofe que significó los atentados del jueves. Veamos entonces ya el día de las elecciones y las primeras declaraciones de Zapatero ya como presidente electo de los españoles. Quiero también expresar mi agradecimiento a todos los gobiernos y pueblos del mundo que nos han acompañado en nuestro dolor. En nombre de todos los españoles, gracias. Hoy han hablado los españoles con una participación masiva, y lo primero que debemos de celebrar es esa victoria del pueblo español, es esa victoria de la democracia. Doctor Navarro, una de las primeras declaraciones del doctor Zapatero es que el señor Blair, el señor Bush, también tienen que ser autocríticos a partir de este momento. Y dice que no por cualquier cosa se puede lanzar un país a hacer una guerra. A mí sí me parece que ahora vamos a ver el talante del PSOE. Si esta victoria, que la empujó la bomba de todas maneras, va a significar un debilitamiento en la lucha contra el terrorismo en España. No puede significarlo. Sería un error absolutamente inaceptable, no solamente por los españoles, sino por el mundo. Porque si aquí llegamos a una situación en que una bomba decide unas elecciones en beneficio del que puso la bomba, hombre, apague y vámonos. De manera que yo sí creo que el mensaje aquí sí, muy claro, es: nos salimos de Irak. No estábamos de acuerdo con la invasión de Irak. No persistimos en ese error. Y por supuesto, el señor Blair y el señor Bush tienen su barba en remojo. Creo que indudablemente tienen la barba en remojo. Tengo la retóndida esperanza de que ambos pierdan las elecciones cuando les llegue la hora. Pero no significa eso que la política interna española frente a quienes ponen bombas y a quienes usan terrorismo se pueda debilitar. Salud. ¿Va a cambiar en algo la política exterior ahora con el PSOE a la cabeza frente a Colombia? Ya hemos escuchado un anuncio del señor Moratinos, seguramente próximo canciller del gobierno español, diciendo hay que revisar ese contrato de los tanques. No, yo creo que la relación con Colombia va a seguir igual, y espero, como Antonio, que Bush pierda, ojalá por una mayoría importante, vamos, por una diferencia grande, y Blair también, porque a una guerra nadie debe propugnar una guerra como salida ni como combate de nada. Creo que la política exterior del presidente Uribe tiende a hacer agua, y hay que revisarla y tiene que cambiarla porque se está quedando solo. Yo creo que el Partido Socialista tiene una actitud distinta hacia América Latina, tiene más interés en América Latina, y posiblemente la relación privilegiada con Colombia tiende a diluirse en una relación más global hacia toda América Latina. Creo que si hay cambio de gobierno en Estados Unidos y asume el senador Kerry, también tiende a quedarse solo pues una Colombia tan jugada con el esquema Bush de la Cruzada Mundial Antiterrorista, de manera que yo creo que hay que empezar desde ya a cambiar la política exterior, que hasta ahora se ha concentrado solamente en Estados Unidos. Es una política de Estados Unidos, solo Estados Unidos y nada más que Estados Unidos, y hay que empezar a construir puentes en América Latina, donde nos estamos quedando solos, porque hay una serie de países muy interesados seguramente con el triunfo socialista en España y en la propia Europa, donde más que un viaje de un presidente se necesita unos vínculos mucho más fuertes para diversificar nuestras relaciones exteriores. Muy bien, doctor Pardo. A los invitados de esta noche, muchísimas gracias. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Ay, qué orgulloso me siento de ser un juez.